Dawn no estaba teniendo precisamente un año estelar, de eso estaba segura. Ya era mayo, y ni siquiera recordaba el último día que no le habían expuesto el trasero, le habían dado una nalgada y le habían metido sus preciosas, y para nada ridículas, bragas de abuela hasta el fondo, donde se suponía que nunca debía brillar el sol. Y eso sin contar todas las demás humillaciones que había sufrido a manos de varios acosadores y, trágicamente, de la propia naturaleza. La chica mística tenía que admitir que existía la posibilidad de que la hubieran maldecido en algún momento. La situación se había vuelto tan grave que ni siquiera mientras dormía estaba a salvo de que le hicieran un calzón chino. Recordaba haber tenido pesadillas en las que aparecía en un concurso donde ella y otras dos chicas eran humilladas y terminaba siendo coronada como la más ridícula de todas. O hacía apenas una semana, cuando soñó con un concurso en el que más de 100 personas votaron para que le hicieran un calzón chino, ignorando por completo sus súplicas de clemencia. Se estremecía al recordar exactamente lo que le había sucedido al final de ambas pesadillas, algo demasiado terrible para siquiera imaginarlo. Sin embargo, se preguntaba si, tal vez en algún lugar del multiverso, otra pobre versión de sí misma habría tenido que pasar por esas horribles experiencias. Fuera como fuese, no iba a tolerar la burla del universo, así que se levantó de su hamaca y se preparó para otro día de duro trabajo. Quería creer que tal vez hoy su trasero se salvaría, pero sabía dónde iba. Sería casi imposible imaginar que el día terminara con sus bragas intactas. Así que se aseguró de meter 2 paquetes de bragas de abuela selladas en su bolso antes de salir. La chica no llegaba tarde exactamente, sin embargo, tenía prisa. Estaba demasiado familiarizada con las circunstancias que la interrumpían y la hacían llegar tarde cuando iba a llegar temprano, incluso con los atajos que le proporcionaban sus habilidades. Y temía más que a ningún otro lugar del mundo llegar tarde a ese sitio, sabiendo por experiencia que no le iría bien. Llegaría sin incidentes, preparándose mentalmente para volver a entrar en esos pasillos mientras miraba hacia su antiguo instituto. Incluso con su año tan desafortunado, no había lugar en la tierra donde la hubieran humillado más. Aún podía sentir, en lo más profundo de las auras que se cernían en el colegio, que seguía siendo la misma cultura podrida basada en la vulgaridad y la humillación. Una parte de ella quería irse del colegio cuanto antes, pero estaba allí como invitada, así que sería de mala educación marcharse. Además, ya era adulta, no iba a permitir que un grupo de adolescentes la humillara. Hizo una mueca al pasar junto al mástil de la bandera frente a la escuela, incapaz siquiera de alzar la vista hacia la cima. Intentó convencerse de que era una invitada, así que debía asumir que esta vez la tratarían con respeto. Al entrar a la escuela unos 10 minutos antes de que comenzaran las clases, suspiró aliviada al pasar por la entrada sin acabar en un cubo de basura, una muy buena señal comparada con cómo solía empezar sus días en esta escuela después de cierto episodio de una serie de televisión. Estaba allí como exalumna invitada para dar un discurso a la promoción de graduados, y aunque no era la única invitada, estaba contenta de haber sido seleccionada. Sinceramente, era más respeto del que jamás había recibido del consejo escolar durante su tiempo en la escuela. Todo lo que tenía que hacer era preparar un discurso corto, de 7 a 10 minutos. Ni siquiera iba a hablar primero ni último, así que no debería haber sentido ninguna presión. Sin embargo, no podía quitarse de encima la sensación de que algo andaba mal mientras caminaba por los pasillos. Vio a varios estudiantes mirándola fijamente antes de desviar la mirada y reírse entre dientes con sus amigos. Dawn supo por sus auras que se reían de ella, pero, por desgracia, no sabía por qué. ¿La reconocían?, pensó mientras se apresuraba por los pasillos. Tenía una habitación reservada para que ella y los demás oradores prepararan sus discursos en paz. Si Dawn hubiera podido leer su futuro, habría sabido que jamás llegaría a esa habitación. La mujer pasó justo al lado de un grupo de animadoras que la vieron pasar a toda prisa, con una ridícula y llamativa cinturilla que sobresalía de su falda. La chica tenía tanta prisa que cometió el error más estúpido imaginable, y sin embargo, era uno que había cometido a menudo durante el año. Completamente ajena a que sus bragas sobresalían, prácticamente suplicaba a cualquier chica que se cruzara en su camino que tirara de ellas y la hiciera chillar como la perdedora que era. Y por supuesto, las animadoras no iban a desaprovechar semejante oportunidad de oro, acercándose directamente a la perdedora cuando se detuvo a beber de una fuente. La lectora de aura se inclinó y tomó un buen sorbo de agua de la fuente para hidratarse. Otro terrible error, ya que les mostró su generoso trasero a las acosadoras. Dawn solo pudo tomar un sorbo antes de notar la docena de auras que la rodeaban, cada una enfocada en la perdedora. Y por primera vez desde que había llegado, Dawn sintió de verdad que estaba de vuelta en el instituto cuando le agarraron las bragas y la levantaron del suelo. Media hora después, ni siquiera Dawn, con su escasa sabiduría, podía explicar lo sucedido. Un momento antes estaba bebiendo agua, y al siguiente, sus bragas de lunares,
de esas que parecen de abuela, se le metían entre las nalgas y rebotaban. Su tamaño no la ayudaba en absoluto, pues era considerablemente más pequeña que los adolescentes que la atormentaban sin piedad hasta que se aburrían. Así fue como Dawn se encontró, con los brazos pegados a los costados y las bragas adheridas a la nariz, cegándola. Por desgracia, Dawn no necesitaba ver para saber dónde estaba mientras se retorcía. Su trasero estaba firmemente pegado a las paredes metálicas de su prisión. Estaba de nuevo encerrada en una taquilla. Daba igual cuánto gritara, forcejeara o chillara, nadie venía a rescatarla mientras sus bragas se le pegaban a la nariz. Y aunque la mayor parte de Dawn estaba bastante limpia y bien cuidada, ni siquiera ella pudo negar el horrible olor que la invadía desde su cintura. La chica se atragantaba, gemía, suplicaba y gritaba, cada sonido resonando en el casillero donde estaba atrapada. La estrechez del casillero, el dolor en su trasero y el olor que invadía su nariz hacían de esto una combinación terrible para sus sentidos, ni siquiera podía controlar el tiempo. A veces solo podía oír el timbre y a los estudiantes corriendo por los pasillos, a veces incluso oía a una chica pasar junto a su casillero y reírse, o a alguna otra pobre chica gritando junto con el familiar sonido del algodón estirándose. La mujer permaneció atrapada durante bastante tiempo, hasta que finalmente oyó unos murmullos frente a ella. La esperanza llenó su corazón al darse cuenta de que el candado que la atrapaba dentro de la tumba de metal estaba siendo cortado para liberarla de tan cruel destino. No podía estar más feliz hasta que reconoció la fuente de una de las auras fuera de la puerta, y de repente la niña lunar deseó poder quedarse atrapada en su calzón chino atómico por el resto de la noche. La puerta se abrió de golpe, y aunque Dawn no podía verla, sí podía sentir el aura furiosa de su vieja profesora de biología. La empollona ni siquiera tuvo la oportunidad de intentar explicar lo sucedido cuando la malvada anciana la agarró de la muñeca y la sacó del casillero, justo antes de darle una palmada en el trasero a Dawn, haciendo que la chica gritara y saltara por los aires por el golpe. Dawn siempre supo que la profesora disfrutaba metiéndose con ella por su comportamiento y valores poco convencionales, y los castigos y las detenciones eran algo habitual para Dawn debido a la mujer del pasado. A veces, incluso pasaba de largo junto a Dawn cuando algunos matones la paseaban por los pasillos con los pantalones metidos entre las nalgas y la llevaban a los baños. Y luego tenía el descaro de castigarla más tarde ese mismo día cuando llegaba tarde a clase con el pelo empapado de agua del inodoro. Se podía decir que era la última mujer del planeta que quería ver en ese momento. La chica sabía que estaba en problemas, aunque nada de esto fuera culpa suya. Al menos a Dawn se le permitió agarrar la cinturilla que le cubría la nariz y quitársela de la cabeza. Con un gemido, se subió las bragas por encima de la cabeza, dejando que cayeran por detrás, hasta las rodillas. Dawn respiró hondo por primera vez y miró a la profesora mayor, quien fulminó con la mirada a su antigua alumna torpe, antes de acompañarla lejos de las taquillas. Sabía muy bien que si dejaba que la debilucha se fuera sola otra vez, acabaría de nuevo dentro de una de las taquillas en cuestión de minutos, y trágicamente, Dawn sabía que tenía razón. La llevaron directamente a la enfermería, donde, tras media hora de quejas y lamentos, le sacaron las bragas de entre las nalgas y le pusieron unas nuevas. La chica, a pesar de la humillación, agradeció a la amable enfermera escolar que le había sacado las bragas más de 100 veces, antes de marcharse. Le dolía mucho el trasero, caminaba con dificultad y tenía la cara roja por la humillación y un olor que nunca la abandonaría, pero aún tenía que dar un discurso en el auditorio al final del día. Y no iba a dejarse desanimar solo por unos tontos calzones chinos. Dawn continuaría durante todo el día, asegurándose de tomar las medidas adecuadas para evitar sufrir más calzones chinos horribles, asegurándose constantemente de que la cinturilla blanca de sus bragas, en la que ya había escrito su nombre, no sobresaliera. Y simplemente paseando por su antigua escuela y hablando con algunos de los estudiantes más amables y respetuosos, Dawn pudo divertirse. Sin embargo, como la mayoría de las cosas buenas, esto no estaba destinado a durar. A medida que se acercaba la última hora del día antes de las presentaciones, Dawn casi sintió ganas de celebrar. Había logrado pasar un día entero de preparatoria otra vez, recibiendo solo un calzón chino atómico. Era un listón increíblemente bajo, pero uno que Dawn había superado docenas de veces durante sus días de estudiante. Se sentía increíblemente bien con su día, hasta que dobló una esquina y vio la cara burlona de su profesora mirándola fijamente. Una que le recordó al instante a Dawn que debería haber estado en la sala de profesores horas antes, después de salir de la enfermería. La tonta había olvidado por completo que debía estar allí practicando y asegurándose de que su discurso fuera apropiado para la escuela todo el día. En cambio, su espíritu libre la distraía de la tarea. Por mucho que Dawn se disculpara o suplicara, la profesora se negaba a dejarla salir ilesa. La llevaron a rastras por los pasillos después de que la profesora la agarrara por sus grandes y extrañas orejas puntiagudas y se negara a soltarla.
La chica bajita parecía casi una niña traviesa mientras la arrastraban de la oreja, chillando y quejándose todo el tiempo, hasta que la arrastraron a una clase con la palabra castigo garabateada en la pizarra. Si bien los castigos generalmente solo se cumplían después de que terminara la jornada escolar, dado que las presentaciones eran obligatorias, la escuela había decidido implementarlos más de una hora antes. Así que todos los matones más malos y notorios, incluyendo a varias de las animadoras que metieron a Dawn en un casillero más temprano ese día, observaron cómo la nerd distante era arrastrada directamente al salón con ellos. El aura del salón era tan repugnante que Dawn casi sintió ganas de vomitar. La arrastraron al centro del salón y finalmente la soltaron. La chica gimió mientras se agarraba la oreja dolorida y miraba fijamente a los estudiantes traviesos. Se preguntó por un momento qué iba a hacer, sabiendo que no terminaría bien para ella ni para su trasero, sin duda. Sin embargo, el silencio fue roto por la maestra, quien anunció que Dawn practicaría su discurso para los gamberros y matones castigados durante la próxima hora, ella sola. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que la estaban dejando morir. Los ojos azules de la chica se abrieron de par en par mientras levantaba las manos para intentar defenderse, mirando a su alrededor solo para descubrir que la maestra ya la estaba dejando atrás. Les deseó lo mejor a ella y a los estudiantes mientras le recordaba a Dawn que, al final de la hora, esperaba que volviera corriendo al auditorio sin importar su estado. Era una promesa que Dawn no podría cumplir. Más de una hora después, Dawn gritaba y se retorcía al sentir otro tirón en sus bragas, mientras sus pies eran levantados del suelo y elevados en el aire. Parecía como si la clase de matones estuviera jugando con su comida, ya que varios de ellos agarraron el cable conectado a sus bragas de abuela y tiraron y jalaron sin razón ni ritmo. Ni siquiera pudo prepararse para la siguiente vez que sus partes íntimas fueron lanzadas por su trasero, y fue elevada aún más en el aire hasta llegar a la cima del mástil de la bandera. La cobarde recordó cómo empezó todo mientras rememoraba la que sin duda fue una de las 5 peores sesiones de castigo que jamás había sufrido. No fue tan mala como el castigo que recibió después de liberar a todas las ranas y tener que pagar caro por ello, pero fue lo más parecido que pudo imaginar. Los estudiantes odiosos ni siquiera la dejaron dar su discurso mientras la atacaban y humillaban. Estaba inclinada sobre un escritorio con las bragas estiradas hasta la espalda, varios dedos húmedos metidos en su oreja dolorida, y por supuesto, no sería una sesión de castigo para Dawn si no recibiera al menos una docena de azotes con la paleta de niña traviesa. Sin embargo, en este caso, los estudiantes no tenían límites, formaron una fila y azotaron a la nerd llorona hasta que dio un discurso sobre lo perdedora y torpe que era la reina de las perdedoras cuando tenía su edad. Ni siquiera se dio cuenta de que las chicas le estaban añadiendo detalles extra a la cintura con un rotulador. Cuando pensó que todo había terminado y que era hora de correr con su trasero palpitante hacia el auditorio, se quedó atónita cuando las matonas la agarraron de la cintura blanca y empezaron a llevarla en brazos hacia la entrada del colegio. Y no hacía falta ser adivina para que Dawn supiera lo que le iba a pasar. Al fin y al cabo, había sufrido colgada de ese infame mástil al menos una vez por semana mientras asistía a la academia. La perdedora apretó los dientes e hizo lo posible por secarse las lágrimas con la manga mientras la subían por el mástil. Su raja estaba del mismo color que su trasero rojo brillante, con una quemadura de algodón tan fuerte que no podía imaginarse caminando con normalidad durante unos días. Y su trasero hinchado era igual de malo al rozar contra el frío mástil de metal. Dawn ni siquiera se molestó en suplicar al llegar a lo alto del mástil y colgarse definitivamente, simplemente se encorvó con la ropa interior metida entre las nalgas mientras rezaba para que alguien, quien fuera, la bajara antes de que terminaran los discursos. Parecía que ese día el universo no le concedería ninguna piedad, ya que los matones la habían dejado a su suerte en lo alto del mástil. La perdedora se enfurruñó mientras sufría la dolorosa y vergonzosa situación hasta que empezó a oír voces detrás de ella. Incluso con los ojos vendados, Dawn podía sentir la presencia de toda la escuela saliendo por la puerta principal antes de detenerse a admirar la nueva bandera que habían izado para celebrar sus logros del año. Dawn se retorcía en su calzón chino colgante, intentando cubrirse la cara, la entrepierna y el trasero con las manos, pero sin éxito. Miró hacia abajo y vio a la profesora malvada mirándola con una sonrisa y a la jefa de las animadoras con un micrófono en la mano, quien anunció que Dawn estaba a punto de dar su discurso a los graduados, exactamente como lo había ensayado durante su castigo, y que no la dejarían en paz hasta que lo hiciera a la perfección. La perdedora bajó la cabeza con un suspiro, sabiendo que estaba a punto de humillarse una vez más frente a una multitud. Sin embargo, con lo adolorida que estaba su trasero, no tenía más remedio que obedecer. Así que Dawn respiró hondo, con dolor, y comenzó a dar un discurso que quedaría inmortalizado en la historia de la escuela para siempre.